Bueno, pero para que Sí, hoy. un ratito más, hasta las 5. Sí, cuando vos me digas. Vayan, si quieren, vayan levantando la mano, así lo hacemos en orden. Bueno, Inés, ¿vos estás ahí? Sí, sí, estoy. Bueno, si te parece, arrancamos con Solano. Dale. Te escuchamos, Solano. Sí, perfecto. Son varias consultas. ¿Se ve bien? Sí, sí. Está todo sobre un enunciado de un parcial. Bueno. Bueno, no sé si lo quieren leer o no. No, pero no vamos a resolver parcial. No, perfecto. Dale, No hay problema. la pregunta. Sí. Bueno, en este caso nosotros teníamos, o estamos usando un formulario 2 adentro de nuestro formulario 1, que es el formulario principal. Sí. Entonces, ¿Qué es esto? ¿Esto es AXE o es POPS? esto es Access. Ok. Entonces, yo tenía una duda cuando estoy en la parte del evento clic del botón. Sí. En este caso, nosotros teníamos una consulta que te muestra para esa cabaña todos los meses que tuvo reservas y la cantidad de reservas. La cantidad de días. Me explico, claro, la cantidad de días reservados, perdón, no de reservas, Okay. la cantidad de días reservados, o sea, lo busca en la tabla de disponibilidad. Ok. Sí. Bien, entonces, bueno, obviamente iba a crear un record set para guardar todos esos registros, pero mi pregunta está acá, justamente acá, cuando yo hago set formulario 2.record set y le asigno mi record set, que bueno, tiene la consulta, que es MESCANT, que bueno, está acá al final de todo, que selecciona el mes. Si después es necesario nuevamente poner texto 1.control source mes y texto 2.control source cantidad, o si simplemente asignándole el RCT1 al record set del formulario, ya me lo acomoda bien. Obviamente que... si vos lo pones en tiempo de diseño, es decir, antes de ejecutar el botón que ejecuta todo este código, lo podés hacer en tiempo de diseño. Lo que pasa es que el formulario te va a aparecer ahí como todavía no sabe quién es, porque vos tenés los campos, son libres, no están linkeados a nada, ¿entendés? Son independientes, entonces te va a poner, te aparece el cartelito ese de arroba o no sé qué, como si fuese un error. Cuando vos lo ejecutás,
ya sabe quién es y te va a mostrar bien. ¿Está bien? Bien. Por eso, en general, por una cuestión estética, lo que hacemos es dejar el texto independiente, ¿sí? No ponerle el control source, y cuando ejecutás el código, recién ahí le pones el control source. Entonces, vos ya tiene los datos, entonces sabe quién es, y entonces no te aparece ese mensaje tipo de error, digamos. Es una cuestión estética, de las dos formas funciona, pero siempre es mejor hacerlo del código, digamos. Bueno, perfecto. Y después yo tenía otra segunda duda, en este caso que teníamos la lista desplegable, que no sé dónde me quedó ahora, acá, teníamos esta lista desplegable que, bueno, tiene el nombre de la cabaña y anidado el nombre del complejo. Ok. Entonces. No, concatenado. Sí, concatenado. Concatenado. Y anidado otra cosa, dale. Sí, perdón. Bien. Entonces, mi duda era sobre esto, si en este caso el formulario principal no está subordinando en lo más mínimo al formulario 2 o al subformulario. No, porque los tenés independientes, lo que hablamos recién. Claro, exactamente. Entonces, yo, como lo hago siempre, es en la propiedad origen del registro del formulario principal, Sí. le pongo una consulta que me proporciona todos los campos que necesito para el formulario. Sí. Pero en este caso, ¿no se podría hacer directamente esa consulta enlazada a la lista desplegable? ¿O no? Si quisiera, sí. ¿Sí? En general no lo hacemos así. En general. Sí, es mejor. No sé si es mejor. Por una cuestión de cómo lo enseñamos nosotros y que esté disponible para después vincular con un subformulario, en general lo ponemos en el formulario principal, como dato del formulario principal, y después le cambiamos. Y después solo tomar los campos en el origen de la fila con el select. Claro. Y porque no tenés que, a medida que cambiás, en ese caso de cabaña, no se va a modificar, hasta que no hagas clic, no se modificaría el subformulario. Perfecto. Y después acá una duda que tenía en el origen de la fila, el select. ¿Yo tengo que poner consulta punto el campo, sí o sí? No. ¿O puedo poner los campos y después from consulta y ya está? No. O sea, vos en una consulta necesitas poner, de nuevo, a ver, perdón, no sé si entendí bien, pregunta de nuevo. En la lista desplegable, en el origen de la fila, para que te muestre el nombre, y en realidad está guardando el ID de cabaña, mi pregunta es si he visto que ponen, select, consulta, punto, el campo, coma, consulta, punto, el otro campo, y así, eso from, consulta. Eso cuando te lo hace automático, en realidad, le pones. Okay. Generalmente te vamos a pedir que construyas vos la consulta. O sea, bien. No necesitas poner eso. Eso lo hace cuando lo genera automático, por una cuestión de que sea compatible y que cuando vos agregues más campos, a lo mejor si metes de otra consulta que no haya problema con los nombres, cosas así, te pone lo más específico posible, digamos. Entonces por eso bien. Le pone pero no pasa nada. Bueno, perfecto. Y yo no tenía ningún otro. Muy bien, la concatenación. Sobre eso. Ojo la concatenación. Sí, sobre, sí. No la vi. Sobre la lista desplegable. O sea, cuando se pide alguna consulta, la van a tener que crear ustedes. Claro, sí, sea, sí. Sea una consulta muy simple como esa, la concatenación de nombre de cabaña más el nombre del complejo, bueno, es simple, pero esa lo van a tener que crear ustedes. Perfecto. Sí, sí, con Lamberson y... Exacto. Sí, perfecto. Gracias. La comilla, coma. Perfecto. ¿Santi? Hola, profe. ¿Cómo va? ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Yo tenía una duda con una consulta de Access que me pedía mostrar un listado con el nombre del complejo y de la cabaña que no tenga ninguna reserva en el mes y en el año actual. Y hago la consulta y me da, o sea, todo lo contrario, me da los que tienen.
y no entendía bien qué es lo que estaba haciendo. Ahí estoy compartiendo, no sé si se ve en el Access. Sí. Acá hacía, bueno, el select el nombre del complejo y de la cabaña, perdón, de la cabaña y del complejo, de complejos, cabañas y disponibilidad, donde acá estos serían las condiciones de reunión de las tablas, y acabo de que el año de la fecha de disponibilidad sea igual al año de la fecha del sistema, lo mismo con el mes, y que el ID de reserva sea nulo. Probá poner isNull, y en isNull es una función y recibe como parámetro ID de reserva, ¿verdad? Sí, también lo probé, pero me da lo mismo. Tipo, me da Ángeles Los Álamos y se ve disponibilidad. Es literalmente la única que tengo puesta en el mes 11. No sé dónde está. Pero bueno, o sea, me debía dar toda esta cantidad que tengo acá. No sé, vi eso nomás porque me pareció raro ese isNull, pero a ver, poné de nuevo a ver la consulta. Bien, tenés las condiciones de reunión y le estás pidiendo que el año de fecha, que fecha es de disponibilidad, Claro. ¿sí?, sea igual al año de la fecha corriente. Claro. El mes sea igual al mes de la fecha corriente y que no tenga reserva. Claro, o sea, que el campo ahí reserva sea nulo. Claro. Y no entiendo por qué lo único que me devuelve es un registro. ¿Pero por qué vos querés que te muestre todo eso que estás viendo ahí? Si le estás pidiendo que el mes sea el mes actual. O sea, solo te va a mostrar los que tengan, o sea, que tengas disponibilidad para noviembre, ¿está bien? Pero que no tengas reserva. Eso es lo que te va a mostrar, esa consulta. En el select, claro, en el select, ¿por qué no pones? O sea, tendrías que sacarle esa condición. Y si en el select ponerle ID de reserva en el select al lado, coma ID de reserva, para que veas realmente que no te aparece nada. Claro, parece nulo. Es nulo, ¿está bien? Claro, Está bien. sí, está bien, sí, O sea, te está confundiendo con lo que estás pidiendo. O sea, vos estás pidiendo sí. que sea de noviembre, ¿está bien? Que sea de noviembre y que no tenga reserva. Es eso lo que te está mostrando ahí, ¿está bien? Claro. Entonces lo había resuelto bien. Eso había resuelto mal. Y tenés un solo registro, uno solo, Claro. porque te mostró una vez. Sí, pasa que esto es justo me quedó el cuatripasado, entonces son todas reservas viejas, por eso. Está bien, pero seguro que hay uno. Sí, no, es que la cambié a propósito, esta es. Claro, ahí está, es esa. Está bien, una sola. Bien. Listo. Ah, bueno. Listo, era eso. Bueno. Por el momento no me acuerdo de tener otra consulta. Dale. Está, gracias, profe. De nada. Delfina. Hola, profes, ¿cómo va? ¿Cómo va? Bien. Yo tenía una consulta así un poco más al aire, ¿no? En un ejercicio en particular. Bueno. Me quedó una duda cuando explicaron el exist la clase pasada, porque me puse a practicar consultas como que reúnan más tablas y eso, y se me confunde un poco cuando tenés que reunir más de 2 tablas y usar un exist, porque nunca sé si la primera reunión la pongo afuera del exist y después reúno la otra adentro del exist. No sé si se entiende mi pregunta. ¿Podrías mostrarnos el ejemplo? Algo, lo que no entendés. Sí, tengo acá, lo copio en el chat de última. Compartí. Es que no lo tengo en Access, lo tengo en un blog de notas. Pero compartí y escribirlo en el blog de notas. Lo vamos viendo. Bien. Ahí se ve. Sí, esa yo la hice con NotExist y lo reuní ahí afuera, pero también pensé, ¿por qué no puedo hacer select from emisores tarjetas, where NotExist, y adentro hacer select all from y hacer la reunión ahí adentro? Pero, a ver,
Si vos en el de afuera necesitas campos que están en más de una tabla, necesitas ponerlo afuera del not exist. ¿Está bien? No entendí. Vos ahí hiciste select emisores tarjeta, punto ID emisor y emisores tarjeta, punto emisor. ¿Sí? Sí. Pero afuera tenés inner join con tarjetas. Sí. Y Vos tenés que mostrar los ID emisores también, porque dice número, parece como que si fuera número de tarjeta. Ah, yo lo interpreté como número de emisor. Bueno, número de emisor. Que nunca fueron utilizadas en ninguna reserva. Está bien. ¿Y cuál es la duda? No, mi duda es si yo, o sea, capaz lo estoy preguntando mal, pero, No, no está mal hecho. esto está mal. Y sí, vos tenés que tener afuera el emisor, from emisores, nada más, o emisores Ok. tarjetas. Claro, esa era mi pregunta, si está mal esto. Yo tendría que tener from emisores tarjetas, Solo. not exist, y adentro hago todo lo que hice afuera. Exactamente, la reunión de reservas con tarjetas. Bien, eso siempre se da en el exist, o sea, yo, por más de que tenga que reunir 20 tablas, yo afuera pongo from, la primera tabla, voy a dar not exist. No. Y- Tenés que pensar qué piden. En este caso, ¿qué piden? Vos tenés que pensar, ¿qué es campo clave? Es como que si fueran datos que están una única vez. ¿Qué datos aparecen en las tablas una única vez? Eso en el select más externo, ¿sí? ¿Qué datos están una única vez? Los emisores. Bien. por eso yo te decía que si vos lo que querés recuperar, ¿está bien? Tiene información de 2 tablas, ahí sí vas a necesitar poner afuera 2 tablas, porque si vos ahí quisieras poner algo de tarjetas, por ejemplo, y la vas a tener que tener afuera. En el bien? select decís vos lo Claro. que querés recuperar. Bien. Claro, pues si necesitas otro dato que está en otra tabla, ahí lo va a tener que poner afuera, ¿está bien? Pero bueno, Claro. este no es el caso, o sea, vos querés el ID emisor y el emisor y nada más, digamos. Entonces, Acá por eso no tiene sentido reunir afuera de la subconsulta con tarjetas, porque yo no muestro nada de tarjetas. Pero va a tener que estar adentro de la subconsulta. Claro, Eso sí. estaría bien si te piden el número de tarjeta y su emisor. Claro, porque ahí sí necesito la tarjeta afuera. claro, Ahí porque sí, no si te podés piden, recuperar los ¿no? datos, digamos. Claro, genial. Claro, se me estaba mezclando un poco las tablas que necesitaba para recuperar los datos y las que necesitaba para reunir en la subconsulta. Pero genial. Tenés siempre en cuenta que lo que está adentro del nodo exist, de ahí adentro no va a poder sacar ninguna información, es simplemente un 1, un 0, existe o no existe. Pero Claro. no podés recuperar la información de ahí adentro. Así que toda la información que necesitas recuperar tiene que estar afuera. Claro, perfecto. Y después otra pregunta es si todo lo que se puede hacer con exist y not exist también vale siempre con el in y el not in. Sí. ¿O hay algún caso particular que no pueda usar el in o not in? Si me preguntás así ahora, te diría que no sé. Ok. No me animo a decir que siempre que podés usar un no exist, podés usar un not in. Okay. Quizá hay algún caso donde no se pueda. Sí, pero generalmente lo que hacemos nosotros, sí. En general sí se puede, pero no te puedo asegurar eso, digamos. Ok. ¿Está bien? Genial. Listo. Eso es todo. Agustina. Hola, profes, buenas tardes. Hola. Mi consulta es bastante general. Estuve viendo así consultas de parciales y eso, y quería preguntarles, porque a veces se me confunde qué fecha usar, si la de disponibilidad o la de reservas. Obviamente que depende del caso, ¿no? Pero mi pregunta iba a que si mañana le íbamos a poder preguntar o si le van a aclarar, en el caso de que haya... En el enunciado te va a decir, te dice qué cabañas fueron reservadas, o sea, vos te das cuenta que no qué día se pagó la reserva, cuando el día que se pagó la reserva es de la tabla, es la fecha de la tabla reservas.
y qué días fueron reservadas es la fecha de disponibilidad, las fechas que fueron reservadas. Depende del contexto. Claro, bien. O sea, son fechas distintas. La de reserva es la fecha en que se pagó la reserva. Puede ser muchísimo antes del día que fue realmente a la cabaña. Es decir, no sé, reservó en enero, pero para diciembre, ¿está bien? Entonces en reserva tiene enero y en disponibilidad tiene diciembre, ¿está bien? Entonces, depende de lo que te pida. Si está hablando de los días que se reservaron, qué sé yo, y está hablando de disponibilidad. Si te está hablando de qué día se pagó, no sé qué, y te está hablando de reserva, ¿está bien? En general se explica bien. Si hay alguna duda con algún enunciado, en general lo decimos, bueno, acá usen la fecha de disponibilidad o acá usen la fecha de reserva. Pero en general está escrito de tal manera que se entienda si tenés que usar una o la otra, digamos. Bien, perfecto. Muchísimas gracias. Dale. Ignacio. Hola, profe, ¿cómo estás? Hola. Estuve viendo algunas resoluciones de parciales y te quería preguntar sobre un comando que vi que no entendí, que es el comando IF. Que se le pone una condición y después Sí, se le pone algo verdadero y falso. Es un if de una sola línea, digamos. Ok. ¿Está bien? Bueno, eso, si resolviste los trabajos prácticos, lo debería haber tenido que usar, digamos. Sí, por eso. Por eso, es un if de una sola línea. Si vos pones if, una condición, el primer argumento es una condición, el segundo argumento es qué pasa si es verdadero y el tercer argumento qué pasa si es falso, digamos. Ok, no, porque yo no lo encontré en el cuadernillo, no sé dónde buscarlo. No sé, lo hemos mostrado en ejemplos, pero si no, podés buscarlo en Google. Vos decís específicamente dentro de una consulta. Sí. Bueno, sí, funciona de esa manera. Okay. Vos, por ejemplo, suponete, ¿no? Select, y vos ponés if nombre igual Juancito, esa sería la condición, que devuelva, no sé, primaria, y si no, que devuelva secundaria, como string, digamos. Bien. Entonces, evalúa la primera condición, si se da la primera condición, te devuelve el segundo parámetro, y si no se da, te devuelve el tercer parámetro. ¿Sí? Sí. ¿Entiendes? Gracias. Dale. Marcos. Hola, profe, ¿cómo va? Bien. La semana pasada diste como una definición o una diferencia entre usar unión y unión al. ¿Cuál es bien la diferencia? Porque yo como que lo probé en las dos y lo único que me hace es, por ejemplo, yo tenía algunos resultados que me daban 0, me lo ponía al final de la tabla. Lo único que vi de diferente, pero no sé si hace algo más que yo no me di cuenta. No, como la unión es un concepto de conjunto, digamos, y vos estás uniendo dos conjuntos, la unión te saca los repetidos. En cambio, si vos pones unión all y tenés elementos repetidos, te los conservas. ¿Está bien? Solo eso. Ok. Es si cuando una las dos cosas, si querés conservarlos repetidos o no. Si los querés conservar, usa unión all. Si no los querés conservar, haces una unión. Entonces, como en los conjuntos no hay elementos repetidos, te deja un solo elemento, digamos. Si hay varios repetidos, te deja uno solo. Ok. Es eso solo. Profe, por ejemplo, con respecto a la consulta que usted mandó del ejercicio 16 de la práctica 5. Sí. Cuando nosotros queremos, por ejemplo, en ese caso queríamos que aparezca un promedio de departamentos igual a 0. Sí. Con un left, por ejemplo, un left join, como que no nos alcanza, porque por lo menos yo lo probé y no me da 0. Es como que me deja vacío Vacío, sí. Tenés que usar una unión. Yo lo escribí después, porque yo en ese momento dije, bueno, lo tengo que pensar y después se los cuento en la próxima clase. Y después en la otra mitad de la clase le pasé el ejemplo bien hecho, porque en realidad decía que había que usar, usando subconsultas. Sí, usando subconsulta. Claro. Entonces yo le había dicho algo así como select código de departamento, 0, from deptos,
where código depto not in, select código depto from empleados, unión, y ahí sí, entonces ya como que primero ponía el 0, ese lo ponía vos, lo fijabas vos a 0, y, Claro. y ahí ya tenías la subconsulta que te pedía el enunciado. Y después unión, y después sí, como lo habíamos hecho nosotros, digamos, el select, código de departamento y el promedio. Está bien, como el promedio ya sabés que te va a dar 0, poné el 0 vos, digamos. Ok, pero por eso, sí, profe. También se podía resolver con not exist. Lo mismo que hizo con not in, en lugar de not in, not exist. Claro, habíamos visto los dos, pero faltaba esto de la subconsulta. Si querés te lo escribo acá en el chat o... No, lo tengo, pero lo tengo, pero mi duda era, por ejemplo, si mañana o algo de eso, no sé, me pedía la cantidad de días reservados de alguna cabaña y me pide que también aparezcan las que no tuvieron reservas, por ejemplo, que me aparezca un 0, como en eso, tendría que hacer lo mismo. Sí, necesito usar la unión, sí. Es un detalle igual, es una cosa un poco... A ver, ¿en qué ejemplo? Porque podés usar una reunión externa izquierda directamente. Claro, más o menos parecido, yo lo pensé como que lo llevé para el lado del TP y pensaba que un ejemplo parecido al que dimos la clase pasada podría ser que te muestre el ID de cabañas, para un cierto mes y la cantidad de días que estuvo reservado. Y si no estuvo reservado, que te muestre el 0. Bueno, ahí se puede usar una reunión externa izquierda, entre disponibilidad y cabañas. Yo lo probé, pero es como que me deja vacío, no me pone el 0. Bueno, acá en clase hicimos, alguien consultó y lo hizo bien. Era eso, pero le aparecía el 0, entonces le aparecía vacío, no le aparecía 0, el 0, digamos. Entonces para bueno, pero eso... te aparece, no importa, te aparece vacío, pero te aparece. Claro, la cabaña asignada. Claro, mi pregunta era, por ejemplo, si mañana me muestran un subformulario o una tabla, una lista que aparezcan los 0s, si yo tenía que usar, estaba bien usar left join o tenía que hacer esto de la unión. Cualquiera de las dos está bien. Okay. Sí, eso, que te aparezca 0, que te aparezca vacío es un detalle. Mientras te aparezcan los códigos que no tienen el correspondiente en la otra tabla, va a estar bien. Ah, listo. No, era solo ese detalle porque yo lo intentaba hacer con una reunión externa y no me daba el 0. Sí, nada más. Es un detalle. Te aparece vacío, pero no te aparece el 0, digamos. Claro. Para que me aparezca el 0 tiene que usar unión. Sí. Listo, profe, gracias. A lo mejor cuando haces el ABG, a lo mejor si haces algún truco tipo ABG de esto más 0, ¿entendés? Como no te va a cambiar el ABG, a lo mejor el 0 sí te lo muestra. No sé, no lo probé, estoy diciendo por decir, pero como te digo, un detalle. Ok. Profe, y con respecto a que antes habló de las fechas, a mí por ahí estuve leyendo algunos enunciados de parcial o de el TP y por ahí me cuesta bien decidir si es sobre fecha de disponibilidad o de reserva. Hay en algunos que me queda claro y hay en algunos que me es medio... Bueno, te contesto lo mismo que le contesté a tu compañero, o sea, la fecha de reserva es la fecha en que se reservó, no tiene nada que ver con la fecha en que vos vas a ir a la cabaña. Y después la fecha de disponibilidad es la fecha donde vos reservas, los días que reservas. Entonces, bueno, se trata de cuando esté el enunciado que no sea ambiguo, que se entienda bien si es uno del otro. Si no se entiende, lo explicaremos, digamos. Diremos, pero bueno, sí, acá si dice cuántos días fue reservado una cabaña. Claro. No, ahí hay disponibilidad. Claro. Okay. Cuando se refiere al pago, ahí es a la fecha de la tabla reservas. Cuando es importes, un valor, cuánto es lo recaudado. por ahí hay pero duda bueno, pero a veces es confuso porque hay que ver cuánto es lo recaudado en reservas y bueno, que ahí... no haya sido reservada en el mes actual. Entonces vos decís, bueno, que no haya sido reservada en el mes actual, que la cabaña no haya sido reservada o que no se haya pagado.
Pero bueno, en esos casos lo explicaremos o diremos, bueno, usen la fecha de tal, digamos, porque Claro, a ver, eso lo no decía. cambia nada, digamos, no cambia nada, es usar una fecha o la otra. Y en A esos mí- casos no lo hemos puesto, o sea, cuando es así que es ambiguo, si uno usaba una fecha y otro usaba otra fecha, lo hemos puesto bien. O sea, no hemos puesto mal por eso, digamos. Claro, a mí yo he leído algunos casos que decía que estuvo reservada o que fue reservada el año pasado, el mes pasado, Bueno, algo así, por esa ahí es me da un poco de duda. disponibilidad. ¿Esa disponibilidad? Y sí, Ok. Bueno, profe, muchas gracias. bueno. Creo que voy yo, si no vi mal. Buenas tardes, profe. Mi duda era porque, bueno, también estuve resolviendo parciales viejos y nosotros para las subconsultas, ¿no las vamos a usar en un Having, por ejemplo, solo las usamos en el Where? No, O puede ser, porque en teoría nos habían mencionado, si yo no me confundo, como que únicamente, o sea, íbamos a utilizar las subconsultas en las condiciones del Where. Y encontré podría dos ser casos Sí, acá. de consultas y quería saber si las había pensado bien, porque una yo consideré que hay que usarlas en el Having y otra en el Where. una subconsulta puede ir, sí, en un Having o en un Where o donde sea, sí. Ah, bien, porque, por ejemplo, el enunciado de una consulta era obtener el nombre de las cabañas cuya reserva se haya realizado el año anterior al actual y cuyo monto total abonado sea mayor al promedio de todas las reservas que han sido abonadas. Yo ahí usé, o sea, que el campo total en reservas sea mayor y en la subconsulta hice el promedio de esos campos, y esa subconsulta la puse en el Where. Si quieren comparto que la tengo escrita, quizás Bueno. es más gráfico. Ahí se ve. O sea, yo hice un select del nombre de la cabaña, from cabañas, disponibilidad de reservas, donde el año de la fecha sea igual al año anterior de la fecha actual. Y acá hice la subconsulta. Ok. ¿Eso estaría bien? Ya lo último tener las condiciones de reunión. Ok, ¿está bien? Total es de reservas. De reservas. Que supera al total. Claro, dice, se haya realizado el anterior y cuyo monto total abonado sea mayor al promedio de todas las reservas que han sido abonadas. O sea, un poco también me confundía el hecho de decir, monto total sería el total recaudado o el total de esa cabaña. Para esa reserva sería. Pero lo consideré como que para esa. Para la reserva, yo entiendo eso. Sí. Para la reserva individual. Bien. Claro. Y después había otro que ahí sí consideré que era en el Having, porque decía, escriba una consulta SQL que devuelva un listado de las cabañas cuyo monto recaudado durante febrero del 2025 es mayor que el promedio de todas las cabañas durante febrero 2024 o mayor que el promedio de todas las cabañas durante marzo del 2024. Ya a mí la palabra está recaudado me da la pauta que es la suma de todas, porque es la recaudación total. Y lo hice con unión para los dos. Pero con una O, podría haber o un OR. Un OR, sí. Listo. También, perfecto. Y ahí yo sí puse en el Having la subconsulta, porque era Sí, la consideré como la suma del total, lo tenía que comparar contra el promedio. Claro, es del agrupamiento, digamos, de toda la cabaña. Bien, perfecto. Perdón, profe. Ahí que ustedes quieran hacerlo con un OR, porque yo también lo había hecho con unión. Sería OR, y abro paréntesis, el select ABG total, todo, con la única condición que te cambia el mes. El mes. Claro. Exacto. Así sería la forma de hacer el OR. Bien, perfecto. Gracias. Having, suma
total mayor que ta, 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 o suma total mayor que ta, 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 ta. Es. Claro. Pero todo dentro del Javín. Perfecto. Profe, ¿te puedo preguntar sobre el ejercicio integrador que está en el campus? Sí. Si es de... si es de no, es cosas en general. Bueno. Es sobre el cuadro combinado, más que nada. Bueno, dale. Si no, nada. Si es más de la otra mitad, esperemos la otra mitad. Ah, como me diga. No, dale. No pasa nada, dale. No. Dígame, ¿se ve? Sí. Bueno, lo primero era sobre el evento, después de actualizar todo este código que el profe dijo cuando lo explicó que nada, que es lo único que deja que haga el asistente. Quería preguntar si esto es, hay que saberlo o no se pregunta directamente. No, tenés que saber cómo funciona, digamos, no te tenés que saber todo el código de memoria. Ok. Porque de eso lo van a hacer siempre con el asistente, no van a escribir usted el código. Ok, pero entonces, bueno, si esto pueden llegar a pedir el evento del cuadro combinado en el parcial. Que te escriba, que vos escribas eso. Sí, no, sí. no, es lo que te digo. Vos tenés que saber, cuando vayas a defender el trabajo práctico, me decís, che, esto lo hice con un cuadro combinado, elegí la tercera opción. Ah, ok, dale, ¿y qué hace la tercera opción? No, hace esto, a ver, no, porque me agrega este código. Ah, ¿y ese código qué hace más o menos? Y vos me tenés que poder explicar más o menos qué es lo que está haciendo ahí, digamos. Pero no que te tenés que saber todo el código de memoria, no tiene sentido. Ok. Y después sobre el origen de la fila. Yo no entiendo por qué acá en el combo muestra el nombre de la carrera, por ejemplo, y no muestra el ID de la carrera. Porque yo probé y me mostraba lo que ponía primero. O sea, digamos, yo puse exactamente esto y en vez de mostrarme el nombre, me mostraba el ID. Sí, no sé. En general, te muestra lo que aparece primero en el select, ¿está bien? A lo mejor ahí hay una cosa y te está mostrando otra, pero bueno, porque lo ha copiado y lo ha pegado. Después, si querés, la otra mitad lo probamos. Pero te muestra lo que Perdón, ahí yo lo hice siguiendo con el asistente y te da la opción de que vos elijas que ese campo sea el que quieras ver. ¿Viste? Que te va dando siguiente. Sí, bueno, pero hay que saber hacerlo con código. Pero no te va a tomar el código, dijo recién. No te va a tomar el código del De origen de la fila, ¿no? De origen de la fila, sí. Igual es una consulta, chicos. O sea, no estoy hablando, el de abajo dice que no. Esto es una consulta, o sea, si te muestra, lo dio Jorge eso, te muestra el que primero aparece, digamos. Vos decís que con el asistente te deja elegir, bueno, pero porque los dará vuelta, te lo pondrá primero, el asistente te lo pondrá primero, pero es un detalle. No pasa nada. Me parece que eso lo edita desde lo que es el tamaño de la columna. Como que le pone un 0. ¿Con el column 0? Sí. Sí, no me salió a ponerme un 0. No me han dado. Bueno, no sé cuál es la consulta. No, eso básicamente, que no sabía por qué mostraba el nombre y no mostraba el ID. Bueno, no sé si quieren después en la otra mitad lo probamos. Te muestra lo que te muestra primero. A lo mejor eso no coincide, justo. Claro, vos tenés que elegir column 1 o column 2. Si vos querés que te muestre la columna 2, tenés que decírselo, column 2. Column, entre paréntesis, 2. El origen de la fila acá. No, cuando vos haces clic en el botón, vos querés que te lo muestre, bueno, en el select va a tener que estar primero. Claro. A mí me había pasado. Yo pensé que era lo que vos recuperabas. A mí me había pasado en un ejercicio y lo que yo hice es, bueno, en la consulta ordené el campo que quería mostrar, el principal, y después en el formato del cuadro combinado puse una columna y me muestra la primera columna, que es el campo que yo puse primero. En la consulta va todo. Yo no alcanzo a ver ahí. El primer campo ahí es el ID, digamos. No lo veo Sí, yo de acá. dice ID bajo carrera. Claro, bueno. A lo mejor eso está mal. A lo mejor Jorge lo copió de otro lado. A lo mejor no es exactamente lo que está bien.
A lo mejor no te muestres ingeniería industrial ahí, si pones eso mismo, o a lo mejor, ya te digo, a lo mejor él cambió otra propiedad más para que te tome el segundo campo en lugar del primero, pero si vos no cambiás nada y ponés el origen de fila, lo que ve ahí es el primer campo. Si quieren en la otra mitad lo probamos, pero es un detalle. Bueno. Entonces, Dale. Paula. Hola, profe. Hola. Yo quería preguntar del primero que mostraron, de el combo que tenía concatenado el nombre de la cabaña con el complejo. Bueno. Yo había hecho la consulta esa que te devuelve el nombre del complejo y había enlazado el formulario a esa consulta y el origen de la fila del combo también. ¿Eso estaría mal hacerlo así? ¿Para qué sería eso? Bueno, qué sé yo, no está mal, pero ya si lo tenés como dato en el formulario principal, ¿para qué hacerlo en los dos lados? Bueno, no pasa nada, igual funciona bien. Ok. Gracias. Yo tenía la misma duda, porque lo probé haciéndolo realmente en Access, y, hice la consulta, enlacé el formulario principal como ella, y cuando hice el combo con el asistente, obviamente, me configura directamente el origen de fila. Entonces, como yo lo vi configurado, ahí, como me estaba apareciendo, opté por ponerlo como respuesta en el parcial. No sé si, estaría... Está bien. En realidad, el combo es independiente, o sea, si no dice que los datos, a medida que vas cambiando los valores del combo, se cambien los valores del formulario que está dependiendo de esos datos, no es necesario, trabajan en forma independiente. Se configura, lo enlazás a una consulta y escribís la consulta. Eso es lo que... Claro, en realidad en ese caso, en el ejemplo del parcial, después, yo por lo menos como lo resolví, había un subformulario donde nosotros teníamos que mostrar mediante el clic a un botón la cantidad de días, dependiendo del mes, que había sido reservada la cabaña que estábamos eligiendo en el combo. Entonces yo, para que a medida que vaya eligiendo en el combo las cabañas me devuelva el ID de cabaña para después pasárselo como parámetro en el código que yo estaba haciendo en evento click, debería tenerlos a los dos, obviamente. No, si vos estás en un combo, lo tenés enlazado a la consulta y esa consulta tiene el nombre y el código, primera columna el nombre, segunda columna un código, sí. Y le pasás la segunda columna, el valor de la segunda columna. ¿Se entiende? Que vos ¿cómo recuperás los datos del combo? Lo recuperé de esa forma, con el column sería en este caso 1 porque es la segunda columna, porque la primera la toma como 0. Claro, pero depende cómo lo estás enlazando. Ahí porque lo enlazaste a través del formulario. Claro. Con la tercera opción del formulario, me parece lo que estás diciendo vos. Sí, la que dice buscar un registro. Claro, yo estoy diciendo independientes. No con la tercera opción, que vos a un combo lo enlazás a una consulta. Ok. Probá esa opción y fíjate los valores de column. Y también tenía una duda de que nosotros obviamente, si yo mediante el código del botón le paso obviamente toda la información y la consulta que tiene que mostrar el subformulario, pero yo estaría mal poner en las propiedades, pues te preguntaba qué estaba enlazado el subformulario. Si yo hice un formulario aparte con 2 controles y después le configuré la propiedad vista predeterminada como hoja de datos, ¿estaría mal poner que está el subformulario enlazado al objeto origen, el formulario que yo creé, y después yo le paso toda la información mediante el clic? Depende de cada enunciado. Si en el enunciado te dice que es independiente, tenés que trabajarlo en forma independiente. No decía nada, decía como nosotros lo definamos.
Y si no, no va a estar mal, pero hay que leer bien el enunciado. A veces te dice independiente. Me parece que en ese enunciado decía independientes. Ok. Bueno, voy a Lean fijarme bien. hasta el final, el enunciado se lee completo. Si bien nosotros se va desglosando, lean todo completo el enunciado. Profe, Sí. yo tenía una consulta con respecto al ejercicio ese que también está subido, con respecto a cuándo se usa el run SQL y el execute. ¿O son indistintos? Creo que son indistintos, ¿eh? De casi. Ay, ahora no sé si hay algún. Bueno, déjame que te lo contesto en la próxima mitad. Pero estoy casi seguro que son indistintos. En general usamos run SQL. Sí, cuando uno ya a la consulta la crea como una concatenación, como una cadena de caracteres, la trabajás en la consulta y con docmd.runsql ejecutás tú el nombre de esa variable que le asignaste a la consulta, que es como una cadena de caracteres. Sí, Puede quería ser saber si hay alguna que, diferencia. puede ser que el run SQL se usa cuando la consulta está adentro del evento y no cuando está por afuera del evento. No, pero yo pensaba lo mismo y cuando te fijas en ese ejercicio lo usa indistintamente a los dos. Claro. ¿En qué parte? ¿En qué parte? No entendí en qué parte del ejercicio. O En el sea, integrador yo te de digo un Access. ejemplo de en qué se usa run SQL. Vos a una variable le asignás, vas concatenando, vas armando una consulta, le vas concatenando los comandos, si necesitas algún parámetro, y después ejecutás esa consulta con docmd run SQL y la variable que contiene tu consulta SQL. Claro, pero esa consulta vos la estarías creando adentro del evento. No es que Sí, la estás llamando dentro de un a la evento, base sí, del Sí evento. o sí, profe. Sí o sí la tenés que crear dentro del evento para usar el run SQL. No. Si no recuerdo mal, la diferencia principal, o sea, o la pequeña diferencia que había era que creo que el run SQL, si la consulta tiene parámetros, te las pide, y el execute no, ¿está bien? Pero ni siquiera lo vimos. O sea, por eso es como que lo usa indistintamente uno o el otro. Pero déjenme que quiero estar seguro y se los confirmo en la otra mitad, ¿está bien? Pero creo que es esa la diferencia. También es con respecto a los parámetros. Una sí te pide parámetros y la otra no, pero nosotros no. Perdón, profe, Sí. porque me mezclé un poco. Acá están debatiendo las dos formas, digamos, de correr cuando la consulta está Una en el consulta de código. acción. Claro, una consulta de acción dentro del evento click, digamos. Porque si no, si es de acción y está por fuera, siempre es execute. No, es indistinto, eso es lo que estamos hablando. Por fuera execute, sí. No, por fuera si es de acción es siempre execute. Por eso. Entonces, El tema por es fuera que es un cuando está por dentro y es de acción, puede ser cualquiera de las dos posibilidades, con esa salvedad que decís vos. Eso es lo que te digo yo. Estoy casi seguro que sí. cuando la construís ahí, la única diferencia es que si tiene parámetros, el run SQL te lo pide y el execute no, pero no estoy 100% seguro, por eso déjame que te conteste en la otra mitad. Perfecto. Profe, yo tuve un problema con respecto a eso. Porque llamo para que se ejecute la consulta de acción, la cual yo hice fuera de mi formulario, y me marca un error, pero no sé cuál es. Bueno, compartí, no sé. Vale. ¿Quién era? ¿Lara? No. Ahí va. Ahí, Victoria, estoy compartiendo. Sí, ahí va. Era con el último ítem del trabajo práctico. Me salta este error.
No se ve. Yo no lo veo. La verán. Este que está acá, en amarillo. ¿Y cuál es el error? Si te pone arriba, ¿qué te dice? ¿O qué error te Esa tira? variable. Si no, a ver, lo vuelvo a ejecutar. Pero Run SQL tiene que ser una consulta SQL. Ahí no veo como concatenados, como No, cadena de caracteres. No lo veo que esté concatenado como una cadena de caracteres, ese Run SQL. ¿Se Claro, porque entiende? yo la consulta la hice afuera. Claro, entonces ahí tendrías que usar execute. Ah, bien, entonces si quiero usar Run SQL la tengo que armar acá mismo a la consulta. Sí, vas concatenando, es como te queda una cadena de caracteres concatenada. La vas armando. Listo. Gracias. Profe, ¿y eso te puede aclarar en el enunciado del examen? O sea, hacerlo en una consulta de la base de datos o una... Sí, te dice, la consulta debe existir o no, digamos. Claro, y si no dice nada, lo hago donde yo quiera. Lo deciden ustedes, sí. Perfecto. O sea, perdón, profe, de vuelta. Si te dice que debe existir la base de datos, sí o sí por fuera, y si no, lo elegimos nosotros. Sí. Impecable. Gracias. O no sé, a lo mejor te dice que la construyas ahí, digamos. O que no exista, entonces la construyó, digamos, más. Está bien. Bueno, ¿alguna otra consulta? Yo, profe, tenía una pregunta de también ese código que mostraron antes que hacía lista desplegable after update. Como que no sé, no entendí qué hacía. ¿Dónde? En el código que mostraron antes, del que está ¿Querés subido. comparta? Sí, por favor, porque no lo tengo a mano. Y abajo de todo está. A la derecha. Ahí va. ¿Dónde acá? Dice, más abajo. Ahí. Lista carreras y en bajo after update. Es el combo ese. Ah, debe ser para que se refresque. Una vez que vos elegís una carrera de la carrera, una vez que se actualizó, te queda ahí el puntero, bueno, y toma los valores del que está seleccionado, después de actualizar. Ah, ok, porque yo nunca lo usé y como que lo quise usar, pero no me cambiaba nada, entonces no entendía qué hacía. Pero ok, genial. Agustina. No, ese no vamos a usar el after update. Profe, yo tengo una duda acerca de una consulta que no sé si está bien o no, ¿se las puedo mostrar? Dale. Es sobre esta acá, digamos. Ya. Dice nombre y código de cabañas cuya recaudación ya cobrada supera un valor para un cierto año. O sea, recaudación ya cobrada. Ahí
tendrías que buscar para un cierto año. Ahí tenés que buscar la fecha de reservas y lo cobrado es... Claro, pero, o sea, no Claro, sería puede haber... un año, sería así. O sea, el año de la fecha del campo reservas, o sea, en la tabla reseña, reservas, y lo igualé, digamos, a esto porque se debe ingresar como parámetro. Y después acá en el Javi le puse esta condición porque también dice que, digamos, la recaudación para ese año que se ingresa debe ser mayor a un valor que también tiene que ser ingresado. Claro, acá se refiere a lo que recaudó en reservas en ese año. ¿Cuántos? No importa si tal vez reservó en diciembre, pero tal vez para enero del año que viene, no importa. ¿Cuánta plata pudieron cobrar en reservas en un año determinado para los distintos códigos y nombres de cabaña? Entonces ahí ya tenés claro que es el año, se refiere a la fecha de reserva. Claro, bien. Y el suma es de total, está bien, y si esa suma de total supera, usar siempre el mismo nombre de campo. Si le llamas R total, llamale R total en el Sí, Javi. acá me faltó, ahí está. Y supera un valor que se recibe como parámetro, sí. Está bien. Bien, perfecto. El Y resultado después, de order by, sí, así está perfecto. no llegué a copiarla porque la hice en papel, pero mi duda era acá si esta fecha que pedía era de reservas. Yo usé la de la tabla reservas, pero bueno. Los DNI y nombre y apellido de los clientes que no hicieron reservas durante... Reservas, ojo, ese reservas se refiere a la tabla de disponibilidad. Ah, bien, perfecto, entonces listo. Vos que, o sea, el cliente reserva algo, no dice pago de reserva. Bien, listo, entonces tendría que involucrar también la tabla de disponibilidad y bueno, y después sacar esa fecha de disponibilidad. Esa era mi duda. Ahí está claro que tenés que usar un exit, por ejemplo. Claro. Porque tenés que mostrar los nombres y los DNI de los clientes que van a estar una sola vez. Claro, y después... Eso va a ser la más externa. Sí, y después en el not exist iría en tarjetas, reserva y disponibilidad. Exactamente, not exit, y ahí adentro iría tarjetas, reserva y disponibilidad. Exactamente. Profe, Bien. ¿para qué querés disponibilidad ahí? Porque la reserva, que no hicieron reservas, y la fecha de reserva... Y si vos sacás con fecha de reserva el número de tarjeta. que no hicieron reserva en un mes. El mes se refiere a la fecha de las reservas. O sea, que no Perfecto. estén. Que las Claro, ahí tarjetas de ese entiendo. cliente no estén, o que ese cliente no esté en ese grupo. Profe, O sea, mostrar el select DNI clientes from clientes where not exist y todas las select asterisco from, todas las tablas, 3 tablas que mencionamos antes. profe, pero ¿no te alcanzaría con saber que la tarjeta del cliente no aparece en... Y pedir el nombre y apellido. Claro, eso Y lo un cliente pones, puede tener más de una tarjeta. pero si ninguna tarjeta del cliente aparece en reservas es porque no reservó. Claro. Y ahí Claro, no pero está. en realidad vos Bien. lo que querés saber es el nombre y el apellido, entiendo, de la persona, pero si la reserva está hecha, o sea, si los días que reservó están hechos en ese mes y no cuando hizo la reserva. Exacto. Ahí está la bien. diferencia, ¿no? O sea, Claro, capaz que yo hice la reserva en enero, pero los meses reservados fueron para diciembre del Exactamente. siguiente. Claro. Claro, está bien. El tema es que ahí no sé si está bien claro eso. Bueno, ahí Para lo que mí sí, está clarísimo. Pero bueno, a ver. Pero si hay bueno, dudas, ustedes lo vamos a pueden aclarar. preguntar. Sí. Pero Pueden ahí preguntar. está muy claro, porque una persona reserva, no dice que pagó la reserva.
Si te dice pagó la reserva, como en el anterior, ahí Ok, a entonces veces no tampoco es se puede ayudar el hecho mucho de- porque ya le estamos dando... Sí, pero entonces no sería el hecho de que reserves, o sea, de que alquile, por así decirlo, la cabaña, sino para los días el alquiler. Los días que uno reserva, o sea, no es que cuando se dice, bueno, normalmente uno dice pago de la reserva. Cuando uno reserva días, reservas días de alquiler de la cabaña. Bien, listo. Cuando uno dice, bueno, que una cabaña que se reserva, que los clientes reservan cabañas, ¿qué días no reservó? A ver, ¿qué días durante un mes, qué días no reservó? No es qué días de ese mes no pagó. Eso no tiene sentido también. Piensen también que tenga cierta lógica lo que van a decir. Es como no tiene sentido. A ver, díganme, uno que va a preguntar, ese cliente no hizo ninguna reserva en enero, en febrero, ¿por qué no está reservando un cliente? No porque no está pagando. ¿Por qué no está, uno normalmente la información que busca es, ¿por qué un cliente no hace reservas? Si todos los años hizo reserva. Uno, ¿se entiende? Tiene que, piensen así el enunciado, o sea, como, tiene que tener cierta lógica las preguntas, sentido. Y si no le encuentran el sentido, bueno, pregunten. O piensen ustedes, porque tienen dos opciones, o si no es una, es la otra. Y ustedes pueden ir razonando y aclarando. Bueno, no sé qué más. No sé, Victoria, si se entendió. Sí, se entendió, gracias. Bueno. Federico. Sí, volviendo al caso de crear una consulta adentro de un evento, yo tendría que declararla primero as string, sería como una cadena de caracteres. Sí. Ok. Esa es Y la la duda. vas concatenando y armando. No sé si terminó. Sí. Ok. Mi pregunta era con la consulta que mostraron antes, que tenía un having zoom, o sea, una condición en el having. Si vos podés tener una condición en el having, aunque vos no hayas hecho el zoom en el select. Sí. Ok. Sí. Porque yo en ese ejercicio como que entendí que no había que mostrarlo, sino que simplemente lo quería ordenado independientemente de... Lo podés tener y también en el order by. Mientras esté agrupado. Claro, Sí. vos podés tener el group by, después tenés el having y el order by con Aunque el no lo zoom muestres. and count, aunque no lo muestres. Perfecto. Sí. Ignacio. Con relación a eso que preguntó Federico, sobre que la consulta tiene que estar definida como string, ¿se está viendo? Sí. Acá, bueno, hizo eso, lo ejecutó con el docm.runsql, pero el SQL no lo definió como Bueno, string. está bien, se define solo cuando hace SQL1 igual insert into del está comillita, es una cadena de caracteres. Es una string. Ok. ¿Está bien? Y esto, y SQL1 y 2 no se define como string porque ya lo hace acá con comillas. Si vos lo pones así con comillas, ya te Lo define toma el tipo como... solo, digamos. Son tipos simples. Ok, Es como ok. poner un valor igual a 1, qué sé yo. Bien. Yo por eso mismo pregunté, porque ahí directamente no lo definía al principio, era como que... Creo que en su momento había comentado que como para que no se hiciese tan largo, no, o sea, debería estar definido, ¿está bien? Claro. Pero para que no se hiciese tan largo, lo definió, lo escribió directamente y eso define automáticamente el tipo, digamos. ¿Está bien? Bueno. Profe, ahí que pone formulario principal requerí. Eso que es para... Que vuelva a hacer la consulta, sí, para actualizarla, sí.
¿Alguna consulta más? Bueno, nos vemos a las 6 entonces. Una pregunta más. Sí. Y más que nada con el formato del parcial, si va a ser así con la idea de lo que estuvimos charlando recién, o sea, alguna que otra consulta y después para el laboratorio, formulario con un combo, recuperar algo, mostrar lo que sea. Sí. Igual. Ok. Sí, sí. Genial. Las consultas se van a tomar. Consultas se van a tomar. Sí, sí, obvio. Genial. Profe, a mí me queda otra duda de una consulta que había mostrado una compañera. ¿La puedo pegar en el chat? Sí. Compartí. No, es que no la tengo en la compu, pero, o sea, mi duda es que, ¿por qué no iba, digamos, no había que hacer una suma del campo total de esa reserva para esa cabaña en particular? Porque yo lo pensé en el sentido de que yo puedo tener para una misma ID de cabaña distintos ID de reserva, entonces como que lo interpreté como que se debería sumar ese total. Y mi compañera Dice cuyo monto total abonado. Ahí te lo dice, cuyo monto total abonado, o sea, cuando se reservó una cabaña, el monto total abonado se refiere al total que está en reservas. Sí, eso no entiendo. O sea, ese valor individual del total abonado es mayor que el promedio de todas las reservas. O sea, si un día te alquilaron un mes, es mayor que el promedio que un día te alquiló uno, otro día dos, otro día tres, y sí, ese valor total te va a dar mayor que Vos si decís, sumás todos los... perdón, Agustina, vos decís, vos querés sumar todos los totales de esa cabaña. Claro, sí. Pero, o sea, a ver, por un lado está haciendo el promedio de las reservas, digamos, ¿está bien? El promedio de las reservas, no sé, reservó 5 días, sale tanto, reservó 7 días, en promedio, no sé, una reserva en promedio sale, no sé, 100 pesos. Y vos lo querés comparar con la suma de todas las reservas de esa cabaña en particular, obviamente que va a ser mayor, imagínate. O sea, la idea es que compares algo de cantidades similares, digamos. ¿Está bien? Claro, sí, no tendría sentido. O sea, por un lado está sumando todas las reservas y por la otra está considerando una sola reserva, porque es un promedio. Entonces una sola, digamos, es como el resumen de todas, digamos. ¿Está bien? Una sería enorme y la otra sería re chiquitita. La idea es comparar cantidades similares. Me parece a mí, no sé. Bueno, ¿no? listo. Sí, ahí entendí mejor. Sí, no tiene sentido, pero bueno, como que medio que me había generado duda y mientras más lo pienso, peor es, porque como que empiezo a pensar muchas alternativas por un lado, y... si no, imagínate, está considerando una cabaña y está considerando todo un año, y por el otro lado está considerando todas las de todo un año, las está sumando todas juntas, y por el otro está considerando una sola reserva. Sí, claramente te va a dar mayor. Ya no tiene sentido. Okay. Bueno, perfecto. Gracias. Dale. Esperemos que sean entendibles las de mañana. Cualquier cosa pregunta. Yo pienso que sí. Nos vemos a las 6, ¿les parece? Listo. Chau.